Entramos en el análisis, en el contexto, además yéndonos más atrás de todo lo que ha significado el proceso de golpe de Estado, cómo poco a poco se fueron hilando los hechos para llegar a ese momento tan doloroso para el país, y también un poco más atrás. Para ello nos acompaña César Navarro, exministro de Minería de Bolivia, ha escrito El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia, nos acompaña desde La Paz. César, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles hasta Caracas y a América Latina y el mundo. Un abrazo desde todo Bolivia. Un abrazo, César, muchas gracias. Usted ha dicho, este libro es un testimonio político en primera persona. Quiero pedirle que nos cuente esto qué significa. Bueno, en nuestro país, producto de la decisión política de las organizaciones sociales, en la década del 90 fundamentalmente, decidieron fundar su propio instrumento político. Son las organizaciones campesinas que en marzo del 96 deciden fundar el instrumento político por la soberanía del pueblo, primero para disputarle los espacios electorales a la derecha política en el país, pero desde inicios de este siglo, desde el 2000, prácticamente las organizaciones sociales y el instrumento político se constituyen en los sujetos históricos que impulsan una visión de Estado, no solo una propuesta de gobierno, sino una visión de Estado a través de la Asamblea Constituyente y las nacionalizaciones en el país. Este es un momento previo altamente importante que nos permite evidenciar la construcción y la constitución de una nueva visión política de Estado, pero sujeta inicialmente a decisión de la toma por la vía democrática del poder. El segundo momento es después del triunfo del proceso de las elecciones del 2005 a la cabeza de Evo y Álvaro. Se impulsa a partir de febrero y marzo del 2006 la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y desde mayo del 2006 se decreta la primera nacionalización, en este caso de los hidrocarburos. Prácticamente estas dos decisiones políticas son altamente determinantes porque nos permite impulsar la refundación del país a través de la Asamblea Constituyente y la refundación de la economía a través de las nacionalizaciones y la recuperación de los recursos naturales y algunos servicios que habían sido privatizados por el país. Este testimonio relata los múltiples conflictos regionales y raciales que tuvimos en el desarrollo de la Asamblea Constituyente, el intento del golpe de Estado que fue impulsado por las prefecturas, sectores cívicos, con el apoyo de la Embajada norteamericana fundamentalmente, pero la decisión política del presidente Evo en su momento de liderar toda una movilización social impidió que incluso un impulso separatista a la cabeza de ciertos sectores empresariales del oriente boliviano hicieron fracturar la unidad territorial del país. El libro relata cómo somos capaces de enfrentar ese momento de ruptura por la vía de la movilización y la vía del referéndum. Tenemos la capacidad de resolver esta disputa política e impulsar el tercer momento histórico del ciclo histórico de nuestro país, con la refundación de nuestro país a través de la aprobación del nuevo texto constitucional en un referéndum constituyente en enero del 2009. Sí, La César, con segunda parte todo tiene que esto, ver con un relato. Sí. permítame preguntarle algo, César, con todos estos hechos que usted nos narra, tanta historia contada sintéticamente, pareciese que todo lo que conllevó al golpe de Estado en 2019 fue una venganza por haberse atrevido a refundar el país, por haberse atrevido a pensar en un modelo de país distinto que fuera posible y que dio resultado. Sí, desde el primer momento que nosotros llegamos al gobierno, básicamente es toda una oposición concentrada en ejes regionales y principalmente raciales, porque no aceptaban que sectores indígenas y de campesinos tengan la capacidad de dirigir el Estado, y no solo de dirigir, sino de plantear una transformación drástica e institucional, y por ello que ellos desarrollaron toda una estrategia de desestabilización política durante varios años, concentrados fundamentalmente en sectores empresariales, mediáticos, e incluso apoyados por la Iglesia Católica, por la jerarquía de la nobleza eclesial en el país. Y como tú muy bien dices, son decisiones de venganza política, porque nosotros les arrebatamos el poder político, pero por decisión democrática del pueblo.
no fue por una decisión violenta o un acto de golpe de Estado como la derecha está acostumbrada, sino por la decisión democrática del pueblo. Y creo que esa acción planificada que ellos llevaron adelante, fundamentalmente del 2016 al 2019, tuvo esta característica y esta peculiaridad. Sí, en el título del libro lo voy a recordar, usted ha llamado así, el fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia. Primero el fraude de la OEA fue la narrativa que se instaló, es lo que nos quiere decir a quienes lo vamos a leer en tanto llegue a nuestras manos, y luego el golpe de Estado, César. Sí, decimos el fraude de la OEA porque nos hemos dedicado a hacer un estudio detallado de el comportamiento de la misión de observación electoral 3 días determinantes, 20, 21 y 22 de octubre, que prácticamente proclaman la segunda vuelta sin tener un resultado oficial del Tribunal Electoral Plurinacional. La misión de observación electoral viola sus principios fundamentales y el código de conducta que rige el funcionamiento de la misión de observación electoral en los países miembros de la OEA. Segundo, nos dedicamos a investigar de manera detallada tanto el informe preliminar que fue presentado el 10 de noviembre, la madrugada del 10 de noviembre, y el informe final que fue entregado el 5 de diciembre por Almagro al representante del gobierno de facto, la señora Yanine Áñez, al expresidente Jorge Tuto Quiroga. Hacemos una evaluación de los dos documentos, las pruebas presentadas como justificativo del fraude electoral, y lo que encontramos son no una, sino múltiples contradicciones entre el primer y el segundo informe, pero además las afirmaciones que ellos tienen en el primer informe, primero en la manipulación de un sistema informático que tiene que ver con un conteo rápido de votos en base a las imágenes electorales, que no tiene ningún vínculo ni informático ni legal con el cómputo oficial desarrollado por los tribunales electorales departamentales. Es el argumento central que esgrime la OEA para establecer que existe un fraude. Pero no encontramos un solo argumento ni una sola prueba que explique este hecho. El segundo elemento es que ellos destacan que han encontrado múltiples irregularidades, la modificación y la adulteración de las actas que modifican el resultado final. Nosotros revisamos las pruebas que presenta la Organización de Estados Americanos, está fundamentalmente en el anexo 8, que son cerca de 400 páginas, y en ninguna de las páginas encontramos una sola fotografía de un acta que haya sido modificado en cuanto al resultado. Entonces, por lo tanto, esa afirmación también carece de prueba. Y un otro elemento grande es que ellos utilizan 86 mesas electorales para decir que hubo fraude electoral porque hubo una alta votación a favor del movimiento al socialismo. Y contrariamente a esta afirmación que tiene la OEA, el 2019, el 2020 hicimos, con el resultado de las elecciones del 2020, hicimos una comparación de las mismas mesas con las mesas del 2020 y podemos constatar que el 2019 tuvimos un 91% de apoyo en esas mesas y el 2020 tuvimos un 96%. Es decir, claro, fue una apreciación de carácter política, no fue eso que usted nos cuenta, César, fue una apreciación, una conclusión por parte de la OEA de carácter política y no jurídica ni argumentativa, sino una apreciación política. Sí, uno revisa en las conclusiones del informe preliminar y aparentemente recurren a elementos técnicos, pero en ningún momento esos elementos técnicos tienen algún tipo de respaldo documental. Son afirmaciones políticas utilizando alguna terminología técnica y lamentablemente en el informe final contradicen muchas de las opiniones que tienen el informe preliminar. Por ello que haciendo un análisis que hicimos del informe de la Organización de Estados Americanos, nosotros establecemos con elementos, con fundamentos, incluso con comparación de muchos hechos, que el verdadero fraude que existió el 2019 fue organizado, planificado y desarrollado por la Organización de Estados Americanos a la cabeza de su secretario general Luis Almagro. César, y luego viene ya la consumación del golpe de Estado en noviembre de 2019, como parte del testimonio que usted entrega en este libro, que quedará además como parte también de la historia de esa noche oscura para el país. Cuenta su vivencia personal, cómo sufrió usted también la persecución, el odio, la agresión directa, física y psicológica.
Sí, ha sido lo que nosotros vivimos el 2019 fue básicamente la expresión de la fascistización de grupos que fueron organizados, incentivados y motivados para desarrollar la violencia. Es decir, estos grupos de la derecha y la ultraderecha nos vieron a nosotros como enemigos políticos, no como adversarios electorales, sino como enemigos políticos e incluso eliminar. Yo debo recordar que el día 10 de noviembre, cuando el presidente Evo Morales anuncia la convocatoria a nuevas elecciones, la derecha rechaza, pero una vez que rechaza empiezan a desarrollar actos de violencia en todo el país, y uno de los actos de violencia tuvieron que ver en el caso familiar en Potosí, de donde soy oriundo. Detuvieron a uno de mis parientes, lo empezaron a golpear y empezaron a incendiar mi casa hasta destruirla para exigirme y que pueda presentar mi renuncia a cargo de ministro de Estado. Eso pasó también con el presidente de la Cámara de Diputados, que tomaron de rehén a su hermano, lo golpearon, quemaron su casa para que él para que presente su renuncia. Y por último, un ejemplo dramático, por ejemplo, un periodista de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, acá en la ciudad de La Paz, estaba el día 10 de noviembre en las oficinas de la Organización Sindical Campesina, lo sacaron los vecinos a golpes, lo amarraron a un árbol como delincuente, lo empezaron a golpear con la intención de asesinarlo. Es decir, esos son pequeños ejemplos, o ejemplos muy cortos, perdón, de la forma y la manera de la manifestación de la violencia política, de la violencia social y la violencia racial que nos tocó vivir a muchos bolivianos y bolivianas entre el 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre del 2019. César, cuando usted nos cuenta todo esto, uno necesariamente se pregunta, ¿y dónde están todos aquellos que ocasionaron tal nivel de dolor en este momento? Pero yo no me refiero específicamente a quienes fueron los rostros visibles del golpe de Estado, a esas personas, por ejemplo, que incendiaron su casa, que golpearon al periodista, que también vejaron a la exalcaldesa de Pinto, a Patricia Arce. Todos estos casos llenos de odio, de racismo que vimos durante esos días en Bolivia. ¿Dónde está esa gente? Sí, esconden de nuevo ese nivel de odio y es con lo que hay que convivir en el país. ¿Cuál es su reflexión con respecto a ello? Mira, hay un tema muy llamativo y dramático, ¿no? Estos grupos que desarrollaron una violencia sistemática y planificada durante varios días eran considerados por los medios de comunicación como movimientos ciudadanos en defensa de la democracia. Mira, ese elemento es muy importante. Segundo, en los cabildos en la ciudad de Santa Cruz, que fueron convocadas por el Comité Cívico de Santa Cruz y Luis Fernando Camacho, antes de iniciar los cabildos, y están en las imágenes en YouTube, incluso se puede observar que antes que inicie la ceremonia del acto público, aparece un pastor de la Iglesia Católica orando el Padre Nuestro, el Ave María y bendiciendo a los presentes y que las acciones que desarrollen tienen la bendición y el apoyo del Señor. Acto seguido, pastores de iglesias evangélicas hacen el mismo acto religioso bendiciendo las acciones, es decir, en estos actos públicos lo que hizo la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica fue prácticamente bendecir los actos de violencia que estaban desarrollando muchos grupos en varias capitales urbanas en el país. Por ello, estos dos elementos que son altamente importantes, y cuando se produjo el golpe de Estado, el 10 de noviembre, organizaciones de campesinas y barriales del Alto, fundamentalmente, vieron que derrocaron al presidente Evo, empezaron a quemar la huipala, que es uno de los símbolos más importantes de identidad de nuestros pueblos, salieron a defender su huipala y contra el golpe de Estado. ¿Qué dijeron los medios de comunicación? Están bajando las hordas masistas, alcoholizadas, para generar violencia y caos en la población boliviana y pedían que salgan las Fuerzas Armadas y la policía. Es decir, ese es el nivel de trato. Hoy en día podemos ver, como tú muy bien refieres, por ejemplo, la detención de la exalcaldesa de Vinto, la compañera Patricia, hoy senadora del Movimiento al Socialismo, fue sacada de su oficina por grupos de la resistencia juvenil Jochala, un grupo de paramilitares, la golpearon, la echaron con pintura, incluso le cortaron el cabello, la amedrentaron, y fueron testigos los medios e incluso los policías, y hoy esos grupos, muchos de sus líderes están siendo denunciados y procesados, pero para algunos sectores mediáticos, básicamente son grupos
o son personas que están siendo vulnerados en sus derechos entre comillas, porque fueron líderes que estaban reivindicando la democracia. Es decir, vivimos en un escenario donde los medios de comunicación empiezan a partir de la influencia que tienen en la sociedad a criminalizar algunos actos y limpiar la imagen de unos hechos criminales que vivimos en el país. En este momento la diferencia, y por supuesto durante el golpe de Estado, es que hay celulares y los celulares son un arma para la verdad. Es realmente impresionante cuando no se manipula, cuando es totalmente verdadera y además que se pueda evidenciar. Y todo realmente estaba grabado, todo se veía, así que no cabían a interpretaciones por más que los medios de comunicación trataran de vender una narrativa distinta. Para despedirlo, César, ya está el libro, quedará como parte de la historia, pero aún queda mucho más por conocer. Por ejemplo, ahora la construcción continental del golpe de Estado, de los que apoyaron a todos los golpistas, como por ejemplo vemos que aparecen más pruebas de apoyo del gobierno del entonces Mauricio Macri de Argentina. Así que le queda a usted más por escribir. Sí, en el libro estamos describiendo con mucha claridad cómo el día 10, cuando se produce la renuncia del presidente y cuando el 12 de noviembre Yanine Áñez asume la presidencia, ¿quiénes son los presidentes? Como Trump, Bolsonaro, Macri, el presidente Duque, el presidente de Paraguay, gobiernos de Gran Bretaña, etcétera, empiezan a pronunciarse públicamente respaldando al nuevo gobierno constitucional. Eso nos demuestra prácticamente que no fueron reacciones externas, sino fueron ya decisiones políticas previamente planificadas. Y últimamente descubrimos que se envían municiones, pertrechos desde el gobierno de Ecuador con Lenín Moreno y ahora con el gobierno de Macri. Es decir, como sufrimos nosotros en los golpes del 70 y del 80, hoy también encontramos que gobiernos de la región que tienen una tendencia de derecha prácticamente no escatiman ningún esfuerzo, ninguna decisión de apoyar a actos de violencia que violentan las constituciones de nuestro país, lo que sucedió en Bolivia el 10 de noviembre del 2019. Que violan los derechos humanos y eso, bueno, no lo miden, no les importa. No sabe uno qué pasa por las mentes de estos gobernantes. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias por este testimonio. Muy buenas noches. No, a ti las gracias. Gracias a América Latina y al mundo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, César.